Usted me sigue con su vista y dice así la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites una vez más, bendito Dios, venir a tu palabra para que tú nos hables. Te pido que tomes este tiempo en tus manos, que vamos a meditar en ella, Señor, y te pido que tomes control de nuestras vidas. Señor, que está tu Espíritu Santo ministrando en cada corazón. Mi vida, Señor, límpiala si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, vamos a continuar. El tema de esta tarde, mis hermanos, la ira, el enojo y el asesinato. Este pasaje que estamos leyendo, hermanos, es un pasaje muy importante. Hace 8 días iniciamos con una breve introducción y hablamos, dice el versículo 1, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese no matarás es el 6º mandamiento, lo podemos encontrar en Éxodo 20. Y dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Vamos a ver unas citas que la Biblia nos da. Números 35:15, que nos hablan en relación al tema no matarás. Es muy importante tener el contexto. ¿Qué dejó la Biblia en relación al tema del asesinato? Porque la palabra no matarás o matarás significa asesino, es lo que significa esa palabra. Dice el 35:15, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que morar entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Es decir, se establecieron ciudades de refugio para que cuando hubieran algunas eventualidades pudieran refugiarse ahí. Dice el 16, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, es homicida. Es el homicida que dice, hermanos, morirá. ¿Cuánto vale la vida de una persona, hermanos? No tiene costo, no tiene precio. Es muy difícil ponerle un precio a la vida de una persona. La Biblia entonces habla que solamente con la otra vida se puede pagar la vida que fue quitada. No tiene precio. Dice el 17, si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, ¿qué es, hermanos? Esa palabra homicida significa asesino, significa descuartizador, la palabra homicida. Y si, dice el 18, y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, es homicida. ¿Y el homicida qué, hermanos? Morirá. Entonces vemos, dice el 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare. ¿Qué dice, hermanos? Lo matará. Este pasaje lo toman algunos teólogos o algunos hombres para aprobar la pena capital. En México no la tenemos, pero hay países que sí la tienen, porque ellos dicen que la única manera para poder pagar la vida de alguien que fue quitada tiene que ser con la misma vida. Entonces encontramos, hermanos, que la Biblia, que para Dios el asesinato, mis hermanos, es un tema en el cual se tiene que pagar con la misma vida. ¿Y por qué Dios quiere hablarnos de este tema, hermanos? Apocalipsis 22:14 nos habla de lo serio que es el asesinato. Y aquí entra también el tema del homicidio o del suicidio.
Este tema, el de suicidarse, hay mucha gente que se suicida y piensa que suicidarse es la solución de los problemas o es una salida. El suicidio va en contra de Dios. Todo aquel que se suicida, mis hermanos, ha tomado una decisión fuera del reino de Dios. Dice el 14, 22:14, ¿lo tiene? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ve al 15, más los perros. Ahí los perros es un calificativo, un adjetivo que se le da a los homosexuales o lesbianas. Ese es un tema, una palabra en griego que da un calificativo para aquellos que tienen preferencia del mismo sexo. Mas los perros estarán ¿dónde, hermanos? Fuera. Los hechiceros, los fornicarios, ¿y quién, hermanos? Y los homicidas, los idólatras, ellos estarán fuera, dice, y todo aquel que ama y hace, ¿qué dice, hermanos? Es decir, es muy serio el tema del asesinato, que es el que nos estamos ahorita viendo. Ellos estarán fuera del reino de Dios. Por eso, el homicida, el asesino y el suicida, ellos no tienen parte en el reino de Dios. No es una salida al suicidio. Es un lugar o es una decisión que te lleva a estar fuera de Dios. Entonces encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 21, mis hermanos, que dice que fue dicho a los antiguos, ya leímos algunas citas del Antiguo Testamento, no matarás, y cualquiera que matare, ¿qué dice, hermanos? Será culpable de juicio. Vamos a leer una cita más del Antiguo Testamento, Números 35:30. Hay muchas citas, es un tema bastante extenso, el tema del homicidio. Dice 35:30, Números, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado ¿a qué, hermanos? A muerte. Es decir, el que asesina a alguien no puede estar una recompensa. De acuerdo a la Biblia, él tiene que pagar ¿con qué? Con su misma vida. Y luego termina, dice, indefectiblemente, ¿qué dice, hermanos? Morirá. Entonces encontramos que esto es muy serio, hermanos. El versículo 22 de Mateo 5, vamos a regresar. Entonces los fariseos y los escribas sabían el sexto mandamiento. Obviamente ellos podían decir, lo sabemos y no lo hacemos. Pero viene la parte de la enseñanza de Jesús, que es la parte profunda de esta tarde. Porque Jesús quiere llevarlo al plano interno. Porque hay quien dice, bueno, los fariseos decían, no matamos a nadie. Pero vamos a ver lo que Dios quiere que veamos, y es la parte interna. Dice el versículo 22, pero yo os digo, esa frase, pero yo os digo, Jesús está hablando con voz de autoridad. Dice Mateo 7, 28 y 29, que él tenía autoridad, y tiene autoridad sobre cualquier religioso. Entonces vemos que Jesús con su autoridad como hijo de Dios dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué, hermanos? De juicio. Y aquí Jesús lo que quiere hablar es la parte interior, porque el asesinato o el suicidio es el resultado de algo que pasa en el corazón del ser humano primero. Entonces dice que será, hermanos, será culpable de juicio. La palabra enojo, el verbo enojar, orgizo, significa provocar, desencadenar ira. Entonces vemos que aquí Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. ¿Y será culpable de qué, hermanos? De juicio. ¿Sabe qué, hermanos? No solamente será culpable de juicio el homicida, sino también el que se enoja contra su hermano. ¿Por qué? Vamos a ver unas citas. Levítico 19, 17. ¿Qué decía la ley? Fíjese que inclusive la Biblia habla en relación al enojo. Yo no sé cuántos de nosotros pasamos por el terreno de enojarnos y hasta dónde somos capaces de llegar en la cuestión del enojo.
Jesús dice que no solamente será culpable de juicio el homicida, sino también el que se enoje contra su hermano. Dice Levítico 19:17, ¿lo tiene, hermano? Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás, ¿me ayuda? Rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo, Jehová. La palabra aborrecer significa odiar. ¿Sabe que hay gente que cuando se enoja contra alguien, y ese alguien puede ser su esposo o sus hijos, o su suegra o su hermano, qué sé yo, lo primero que viene en el corazón es odio, molestia, enojo? Y sabe, hermano, lo que Jesús quería enseñar en ese momento, hablarle a sus fariseos, es decirle, el que se enoja quizás no mata a la persona físicamente o literalmente, pero en su corazón desea en ese momento de enojo matarlo. Es decir, es un intento de asesinato. Proverbios 24:12. Entonces, algo muy importante que me encontraba, hermanos, la palabra o el verbo odiar en el hebreo, sane, significa odiar, aborrecer, detestar y enemistar. Ahora, algo muy importante que también encontré, el odio, fíjese, es lo contrario al amor. El odio es lo contrario al amor. Y también significa repulsión y desagrado a los demás. Es decir, el odio significa un desagrado a los demás. El detestar a alguien. Dice Proverbios 24:12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿Qué conocerá? Que tú estás enojado contra tu hermano y lo odias. Que quizás no has llegado al punto de literalmente asesinarlo, pero en tu mente pasa el deseo de hacerlo. Y lo aborreces y lo desprecias. Dice Proverbios al final, y no dará, y luego dice, él lo conocerá y dará al hombre, ¿según qué, hermanos? Sus obras. Esto es muy importante. Fíjese, estamos leyendo el Antiguo Testamento. Y estamos leyendo el tema, ¿qué dice el Antiguo Testamento en relación al no enojarte en contra de tu hermano? Porque enojarse significa odio. Y odio es lo contrario al amor. Dice Proverbios, vamos a leer otras citas más. 24:17. Cuando Dios dio el sexto mandamiento, no matarás, no quería decir que el pueblo podía tener malicia en sus corazones y odiar el uno al otro con tal que no mataran. El matar es causado por el enojo, el odio, el lenguaje repulsivo y abusivo y el deseo de tomar venganza. Se lo leo una vez más. El matar, es causado por el enojo, el odio y el lenguaje repulsivo y un lenguaje abusivo y el deseo de tomar venganza. ¿Sabe que cuando alguien se enoja, hermanos, pierde los estribos? Y en ese enojo entra un lenguaje. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted se enoja comienza y le sale un lenguaje florido? Le salen escorpiones y serpientes cuando se enoja así bien enojado. Porque el enojo te lleva a eso. Dice Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Lo entiende? Cuando a alguien que tú conozcas le pase algo, no te rías. No te dé gusto. Dice el 18. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. ¿Sabes que a veces hay personas que cuando a alguien que no le cae bien le pasa algo, dice, qué bueno que le pasó? Qué bueno, para que aprenda. A veces sí aprende. Cuidado porque eso que estás diciendo, Dios lo está viendo. Y ojo, se lo puede voltear de él a ti. Una cita más. Proverbios 25:21.
Jesús profundiza en el tema y explica el verdadero y profundo propósito de Dios al dar el sexto mandamiento. Nos habla, hermanos, que tenemos que tener cuidado en el corazón en cuanto al enojo. 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué tiene que hacer? Dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová, ¿qué dice? Te lo pagará. Es decir, si alguien tiene algo contra ti y él ocupa algo y tú lo puedes dar, dáselo. Dáselo. Si logra ver, hermanos, que la palabra nos lleva a un nivel distinto, a un nivel superior. Estamos hablando que la Biblia dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Ahora, hay tipos de enojo. Hay el enojo carnal, egoísta y de orgullo. Ese enojo es condenado. Porque es un enojo, hermanos, en el cual sale y la carne comienza a tener placer. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Efesios 4, 26 y 27. Vamos a leer unas citas. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 nos habla de algo muy importante. Dice el versículo 26, airaos, ¿pero qué, hermanos? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿qué dice, hermanos? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que el tiempo arregla los problemas? Hay quienes piensan que sí. La respuesta es no. Porque hay quienes dicen, pues yo estoy enojado con él, pero ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Digamos, él insulta a ella, el esposo viene y la insulta y le dice, ¿te enojaste? Ni aguantas nada. Pasan 1, 2, 3, 4 días y de repente aparece el esposo. ¿Qué? ¿Todavía sigues enojada? Y piensa que el tiempo va a arreglar las cosas. Lo que dice el texto ahí, airaos pero no pequéis, no se ponga eso sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es, no pierdas tiempo en arreglar aquello que está mal. Si tienes un problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con quien sea, no pierdas tiempo. Ve y pide perdón. No esperes que el tiempo arregle lo que tú tienes que arreglar haciendo las cosas. ¿Cuántos matrimonios no se han distanciado y separado por el tema de que ya se le va a quitar? Tiene dos cosas, enojarse y contentarse. No, por ahí no va el asunto. Si tú ofendiste, tienes que pedir disculpas, si somos cristianos. Porque el tiempo no lo arregla, hermanos. Si el tiempo arregla las cosas, entonces cuando la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, y si el tiempo arreglara eso, estuviéramos contentos. Pero sabemos que para poder alcanzar la salvación tenemos que ¿qué? Arrepentirnos. No esperar que pase el tiempo, sino ir a Dios. Entonces, hermanos, es muy importante saber que podemos enojarnos, pero no pecar. Y si pecamos, no tenemos que dejarle al tiempo el arreglar las cosas. Amén. Vamos a Mateo 5, 22 para ver, porque después de que habla Jesús con autoridad, da 3 ejemplos. El primero es enojarse contra su hermano, es el que acabamos de ver. El segundo, dice, y cualquiera, aquí cualquiera es hombre o mujer, esposo o esposa, hijo o hija, suegro, etcétera. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Allí el concilio es el Sanedrín. Déjeme darle un sinónimo de necio. No sé cuántos de aquí en algún momento han empleado este término. Pero la palabra necio significa indigno y significa vacío. Pero déjeme darle unos sinónimos de necio y a ver qué dice usted. Imbécil, ¿lo ha escuchado? Significa lo mismo. Idiota,
hueco, estúpido. Cuando usted le dice a alguien necio, le está diciendo imbécil, estúpido, idiota. ¿Es ofensivo? Sí, es ofensivo. Cualquiera que le diga a su hermano imbécil será culpable, dice la palabra de Dios, ante el Sanedrín, ante el concilio. ¿Sabe que a veces, hermanos, yo sé que muchas veces por ignorancia decimos cosas? ¿Sabe por qué Jesús trata el punto no matarás de manera profunda? Porque cuando alguien le dice a otra persona, usa ese término de necio, se lo dice cuando está enojado. ¿Cierto o no? Y en esa palabra que está diciendo va implícito el enojo y la molestia. Que lo que quiere decir es, me dan ganas de agarrarte del cuello y ahorcarte, porque no entiendes. Entonces, la Biblia enseña, hermanos, que tenemos que tener con mucho cuidado. El concilio era la corte suprema de los judíos, el Sanedrín. Quizás en su Biblia aparece la palabra raka, que es la palabra en griego, que significa necio, estúpido, imbécil, idiota. Es lo que significa la palabra raka. ¿Cuál es la relación entre matar, enojarse e insultar? ¿Por qué conecta Jesús el enojarse y el usar un lenguaje ofensivo con el matar? Ahí le va. Porque muchas veces el enojo quiere matar o perjudicar y es un medio que utiliza el ser humano para agredir a otra persona. Es un objeto de ira. Y entonces, hermanos, cuando alguien se enoja de esa manera y llega a ese punto, es una herramienta, esa palabra que se utiliza, hermanos, para poder iniciar a alguien, para poderlo asesinar. Es un objeto de su ira y conocerá cuáles son sus armas. ¿Sabe que cuando un padre le dice a su hijo necio, sabe que quiere hacerle daño? Y cuando le dice necio, quiere que el hijo sienta el dolor de su palabra. Y duele, ¿verdad? Duele cuando se dice eso. ¿Qué está haciendo? Está hiriendo a la otra persona. La está lastimando por dentro. ¿Qué pasa cuando le dice el esposo a la esposa idiota? ¿Cómo siente la esposa? ¿Duele? ¿Verdad que sí? Pues duele como que alguien le mete un cuchillo. ¿Y sabe qué? Por dentro la estás matando. O por dentro la estás hiriendo. Porque en el corazón dice, ¿cómo es posible que mi esposo me diga así? ¿Cómo es posible que mi padre y mi madre me digan así? Son mis padres. Y hay un corazón por dentro que se está desgarrando, hermanos. Por eso Jesús conecta el no matarás con el enojo y con la palabra necio. Primera de Juan 3:15. Dice Cristo que los culpables de enojarse y de usar un lenguaje insultante quedarán expuestos al juicio más severo, que es el infierno. Al igual que los homicidas. Qué tremendo. Primera de Juan 3:15. Una vez más les leo. Cristo lo que está diciendo es que los culpables de enojarse y de usar el lenguaje insultante, como el término que acabamos de ver, quedarán expuestos al juicio más severo, que es el infierno, al igual que los homicidas. Es decir, cuando tú a tu hijo le dices así, en la palabra te pone al mismo nivel que un homicida, porque lo estás lastimando por dentro. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y ahí, hermanos, la palabra aborrecer que encontramos ahí, entra la palabra necio. Habla de un lenguaje repulsivo, que lastima. Vamos a la segunda parte la tercera ilustración o tercer ejemplo. Primero hablamos de enojo, luego de necio, y luego dice la palabra fatuo. Fatuo, moros en el griego, significa lento, significa tonto,
también significa estúpido. Y una palabra que es muy común entre muchos, loco. ¿Le ha dicho a su hijo, estás loco? ¿Cuántos padres a sus hijos les dicen así? O a la esposa, ¿sabes qué? Estás loquita. Estás diciendo, estás fatua. Estás... Y yo no sé, hermano, pero cuando yo estaba leyendo aquí los sinónimos, son fuertes. Yo casi nunca los utilizo, esas palabras, pero son fuertes. No sé si a usted le suceda lo mismo. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto, dice hermanos, ¿a qué? Al infierno de fuego. La palabra infierno de fuego, gena en el griego, corresponde a la palabra que habla de un valle hondo y angosto cerca de Jerusalén, que era el sitio donde algunos israelitas ofrecían a sus hijos en sacrificios a Moloc. Está en Primera de Reyes 23:10. Ahí encuentra lo que es el infierno de fuego o gena en el griego. Como los maestros judíos daban énfasis al sexto mandamiento de no matar, Jesús da énfasis al enojo y al lenguaje abusivo, que son causas comunes de homicidio. Usted ha visto películas y casi siempre en una película, casi siempre hay un homicidio cuando hay un altercado. ¿Se ha dado cuenta? Hay un pleito. Y en el pleito la gente se insulta y se agrede verbalmente antes de cometer el suicidio o el homicidio. ¿Lo ha visto? Porque hay un problema en el corazón. Lo que hemos leído, hermano, estos versículos que hemos leído aquí en Mateo 5, 21 y 22, son versículos que sirven para ilustrarnos, hermanos, la necesidad de tener un corazón limpio. Lo que acabamos de leer. También son un ejemplo, hermanos, de la justicia, que es mayor que la de los escribas. ¿Cuál es? Un corazón limpio. Mateo 7, 13 y 14 describe, hermanos, lo que realmente significa quienes podrán ser parte del reino de Dios. Dice Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y dice, y pocos son los que la hallan. Creo que es la falla allá atrás, si podemos revisar. Entonces nos habla Mateo 7, 13 y 14, hermanos, de que hay una puerta angosta y un camino, una puerta estrecha y un camino angosto, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? ¿Sabe que es muy triste el saber que hay gente en la iglesia que usa este tipo de lenguaje en sus casas y piensan que son salvos cuando están muy lejos de Dios? Vamos a ir concluyendo. Todavía faltan algunos versículos. Vamos a Mateo 5, 23. Por tanto, yo aquí lo estoy leyendo, usted me sigue de allá porque no lo voy a ver. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ese versículo que acabo de leerle se lee así de manera ya traducida o de una versión parafraseada. Dice, así que si vas a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, dice, ve y acércate a él. Dice el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que quiere decir aquí estos dos versículos? Es decir, si vienes a este lugar y vas a hacer una parte de la liturgia que es el dar ofrenda, si ahí Dios te habla a ti que tienes algo contra tu hermano, tú tienes que dejar tu ofrenda y primero reconciliarte. Es decir, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego sí regresa para dar tu ofrenda a Dios. ¿Por qué? Amós 5:21. Anótelo si lo puede ya anotar. ¿Por qué
Mateo 5, 23 y 24 nos habla de que si vienes a dejar tu ofrenda y viene a tu mente el que tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito principal de ofrecer una ofrenda tiene que ver con los sacrificios. Y la ofrenda a Dios es un sacrificio para reconciliarlos con Él. En aquel tiempo se sacrificaba un cordero. Pero ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia y lo que estamos es dar una ofrenda. Cuando usted viene a dar una ofrenda, usted hace una ofrenda para Dios reconciliando su comunión con Dios. Entonces es absurdo de que tú vengas a hacer con Dios un sacrificio si tienes un problema con tu hermano. Dice Amós 5:21. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Es decir, cuando alguien viene aquí a dar una ofrenda y tienes un problema en tu casa con tu hermano, con tu hermana, con alguien más, lo que tú vienes a hacer, Dios no lo ve. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque para Dios es muy importante el que tú estés en paz con tu hermano. Dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiero darle una cita más. Miqueas 6, 6 al 8. Quiero leerlo porque es muy importante. Dice Miqueas 6, 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Lo que Dios pide más de sus hijos, más que una ofrenda, más que seamos parte de una liturgia, es que amemos y estemos en paz con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos en Cristo, con la suegra, etcétera, etcétera. ¿Sabe que esto, hermanos, me lleva a mí a reflexionar y entender que hay mucha gente en las iglesias, tristemente, que se sientan, que llegan, pero que tienen problemas, que se enojan, que tienen problemas con muchas personas y piensan que están bien? Y luego vienen y buscan a Dios. Y Dios siempre les dice: ve y reconcíliate con tu hermano. No te enojes con tu hermano. Deja allí tu ofrenda. Dice primera de Juan 4:20, en cuanto al tema de la reconciliación con tu hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Antes de ofrecer una ofrenda a Dios, hay un asunto importante que requiere la atención y que a Dios le interesa, que tú estés en paz con tu hermano, que ves y que tienes cerca. Porque ¿de qué te sirve que tú ames a Dios si aquel que fue hecho a imagen de Dios lo odias, lo desprecias, le dices necio y le dices fatuo? Hay un texto, hermanos, que está en primera de Pedro 3:7, que es para los esposos, que muchas veces buscan a Dios. Dice primera de Pedro 3:7 a los maridos: deben de amar a sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe que a veces le pedimos a Dios y buscamos a Dios, pero Dios te dice: ¿sabes qué? Pídele perdón porque le dijiste necia, le dijiste que no sería para nada. Y queremos buscar a Dios cuando Dios nos dice que nos pongamos a cuentas con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos habla que si cuando vas a dejar tu ofrenda,
Dios te trae a tu mente que tienes algo contra tu hermano, tienes que ir y tienes que buscarlo. Fíjese, la palabra de Dios es tan importante. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. No está preguntando Jesús si tú eres el ofendido o al que ofendieron. Cualquiera de los dos lugares, la palabra manda, ve y reconcíliate. Por ejemplo, si en tu casa tú no fuiste la que insultaste o el que insultaste, tú tienes que ir y decir, ¿sabes qué? Te perdono o perdóname. Porque ¿sabe qué, hermanos? Para Dios es importante la reconciliación entre los cónyuges, entre los hermanos en Cristo. A veces es triste que entre parejas vivan peleadas. Y muchos de ellos son cristianos. Voy a concluir los últimos dos versículos del pasaje, que son Mateo 5, 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Cuándo, hermanos? Pronto. Es decir, no dejes que el tiempo arregle las cosas. Hazlo pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí habla una ilustración de aquel que presta dinero. Es decir, si tú le debes a alguien dinero, ve y búscalo y arregla las cosas. No esperes que crezcan los intereses, sino que ve y da el paso. En cuanto al tema del enojo y de lo necio y de lo fatuo, no dejes pasar tanto tiempo, ve y arréglalo. Deja de estar sentado en una banca y ponte a cuentas con tu hermano para que Dios pueda escuchar tus oraciones. Dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, si tú no das el paso de estar en paz con tu hermano, dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ahora, hermanos, mientras yo leía esto, venía a mi mente algo que Dios quiere hablarnos en esta congregación. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que seamos una iglesia madura. Y para poder madurar, hermanos, tenemos que vivir en una vida de perdón y de paz con aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Se recuerda el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, que es un pasaje bastante importante que nos habla del perdón y que nos habla de una vida de integridad. Y luego quiero leerles ese pasaje del Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6, versículo 9, que hay una parte muy interesante y con esa quiero cerrar. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Dice el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si leemos de manera curiosa, ese versículo, hermanos, dice, y perdona nuestras deudas. Es decir, Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos a los demás. A veces queremos que Dios, Señor, perdóname por esto, y tú no eres capaz de perdonar al otro que te ofendió. Cuando vengas al templo y Dios ponga en tu corazón que tienes que arreglarlo con tu hermano, ve pronto y arréglalo. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos,